buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio de cada programa, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí en nuestro habitual programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, a las puertas de una nueva Semana Santa, una semana que, aunque el mundo la ha convertido en un desfile de emociones, tradiciones, procesiones, idolatría de imágenes, incienso y fervor religioso emocional, en realidad la Semana Santa es, en su esencia más profunda, una semana de juicio, una semana jurídica, una semana donde el universo entero parece detenerse para contemplar el acto más solemne, más severo y más trascendental de la historia humana. El juicio del inocente Hijo de Dios ante el tribunal de Dios en el Calvario. Muchos la llaman semana religiosa, otros la llaman semana católica, otros la llaman semana de pasión, otros semana de turismo. La Semana Santa no es un festival espiritual, estimado oyente, ni un teatro litúrgico, ni un museo de tradiciones, procesiones y ropas de cofrades vestidos como si fueran de la secta del Ku Klux Klan. La Semana Santa es una audiencia judicial. La Semana Santa es una sección jurídica solemne, donde el cielo abre sus archivos, el juez se dispone y la justicia cae con todo su peso sobre un inocente. Y ese inocente es nada más ni nada menos que el hijo del juez. Un miércoles como el que viene. Un miércoles, no un viernes, como lo dice la religión, como la religión ha repetido sin pensar y sin estudiar la cronología bíblica. El miércoles, el próximo miércoles, recordaremos cómo la justicia y la ira de Dios, del juez, caen sobre el Hijo inocente y lo ejecutan en el Calvario, el estrado del juicio divino, donde todo el universo se reunió ante ese tribunal y donde se dictó la sentencia más grande jamás pronunciada. La justicia que merecía el hombre delincuente cayó sobre el Hijo de Dios y lo mata. Dios es juez, estimado oyente, y el hombre es un delincuente ante Dios por infringir la ley divina por más que la religión trate de maquillar esto. Por otro lado, Dios no puede saltarse la justicia que el hombre despierta en él. Si Dios se saltara su justicia, si Dios dejara pasar por alto las injusticias del hombre, si Dios simplemente perdonara al hombre solo porque el hombre pide perdón, entonces Dios se estaría saltando su justicia y sería un Dios injusto. Y un Dios injusto no sería Dios. Por eso, el triplemente Dios jurídico diseña en el Consejo Eterno un plan jurídico perfecto para poder perdonar al hombre delincuente, pero sin saltarse la justicia divina. Un dilema teológico que había que resolver. Lo que diseñó Dios fue un plan perfecto donde la justicia no se elude, sino que se satisface. Un plan donde el perdón de Dios no es un acto de misericordia sobre el hombre, sino que el perdón para el hombre está basado en un acto legal. La religión no entiende esto, la religión no quiere enseñar esto, la religión no soporta esto. Porque la religión vive de emociones, no de justicia. Vive de rituales, no de lógica. Vive de tradiciones, no de la verdad. Vive del negocio de estos días de la Semana Santa. Por eso, la religión no va a soltar el engaño de la Semana Santa. Es muy beneficiosa para ella. La religión, y no me refiero solo a la Iglesia Católica, sino también a todas las iglesias evangélicas, pecan en su forma de presentar la Semana Santa porque ocultan la verdadera razón de la muerte del Hijo del Juez, la razón jurídica. La religión es mentira en estado puro. No hay nada peor en este mundo que la religión. La religión es peor que la política. La política y los políticos le roban y le mienten aquí en esta vida, pero la religión le roba, le miente y lo mata para toda la eternidad. Los líderes religiosos son peores que los políticos.
Bien, habiendo dicho esta intensa introducción, analizaremos el programa de hoy en diferentes puntos jurídicos para su mejor comprensión. Punto jurídico número 1. Preste mucha atención a lo que le vamos a decir, estimado oyente. Al menos solo por haberle dicho esto, quiero que se despierte en usted la curiosidad. Preste atención porque ningún líder le dirá esto. Pablo y el resto del Nuevo Testamento nos dan solo la revelación de los elementos jurídicos del Evangelio, pero no nos explican ni ordenan todos los elementos esenciales del proceso judicial del Calvario como en una sala de justicia. Pablo y los demás apóstoles no lo hacen. Y esos elementos que nos da el Nuevo Testamento y Pablo son, por ejemplo, Dios es juez, el hombre un delincuente. Se habla de la justificación, de delitos, de condena, de imputación, de justicia, de veredicto, de ley, de juicio, de cárcel, de fiscal, de abogado, de acusación, de testigos, de sentencia, de absolución, de culpabilidad, de sustitución legal y muchos otros elementos jurídicos más. Y estos elementos están solo como piezas sueltas, están solo como fragmentos dispersos en todo el Nuevo Testamento, pero no están unidos. Y ahí está la clave. Están como un ladrillo sin muro. Están, pero no están ensamblados. Están, pero no están ordenados. Están los elementos jurídicos, pero no están explicados. Y aquí viene lo sorprendente. Pablo nos dio los elementos jurídicos del Evangelio sueltos, pero nunca enseñó el Evangelio jurídico completo y armado, ni en sus cartas, ni en sus prédicas. Pablo nunca nos lo dijo como un sistema jurídico, ni nunca lo presentó el Evangelio como un marco legal. Pablo predicó la verdad jurídica, sí, pero la predicó en piezas aisladas, no como un todo. Es decir, nos dio los ladrillos, pero no montó la casa. Y esto que decimos no es una crítica a Pablo, estimado oyente, es un análisis objetivo y teológico de su labor. Es el fruto del estudio de la palabra de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Pablo no armó el rompecabezas jurídico para los gentiles si Dios le había revelado todos los elementos jurídicos del Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué no expuso la salvación como un proceso legal completo? ¿Por qué? ¿Por qué nos dejó solo las piezas sueltas? Bueno, estudiando, la respuesta es sencilla y teológica a la vez. Porque Dios ha decidido en su soberanía que la función del apóstol era solo recibir la revelación, no explicar la revelación. El apóstol revela la verdad, pero solo el maestro bíblico es el que explica la verdad. Se lo repito, los apóstoles solo revelan la verdad, pero no explican la verdad. Esta es la respuesta teológica de por qué solo tenemos las piezas sueltas del rompecabezas de la salvación jurídica. Es como que el apóstol entrega la semilla, pero es el maestro el que cultiva el árbol. Son dos dones diferentes, son dos funciones diferentes, son dos responsabilidades diferentes marcadas por Dios. Pablo recibió la revelación del Evangelio jurídico a los gentiles, pero no recibió la explicación detallada de esa revelación jurídica del Evangelio. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento escribieron sobre el Mesías sin comprender plenamente lo que escribían, de la misma manera sucedió con Pablo. Pablo escribió el fondo jurídico de la salvación sin darse cuenta de lo que estaba recibiendo. Si se hubiera dado cuenta, lo hubiera dicho, lo hubiera escrito. La revelación llega primero, la explicación llega después, incluso a veces llega siglos después. Isaías 53 es un claro ejemplo de esta tesis que le estamos diciendo. Isaías 53 estuvo ahí durante siglos, como un tesoro enterrado, como un diamante oculto bajo la arena. Nadie entendía Isaías 53, nadie lo veía, nadie lo explicaba. Ni siquiera los judíos del tiempo de Jesús lo entendieron, ni siquiera los discípulos antes de la resurrección lo entendieron. Jesús se lo tuvo que explicar en Lucas capítulo 24. Ni siquiera el etíope de Hechos capítulo 8 lo entendió. Necesitó que Felipe, el maestro, le explicara lo que estaba leyendo del profeta en Isaías capítulo 53. Porque Isaías lo reveló, pero no lo explicó. De la misma manera, estimado oyente, así sucedió con Pablo.
Pablo recibió la revelación jurídica, pero ni él la entendió, ni él la armó, ni la difundió plenamente, solo parcialmente. La revelación del Mesías sufriente que perdonaría los pecados estaba ahí, en Isaías 53, pero no estaba la explicación. Lo mismo sucede con el caso de Pablo y el aspecto jurídico del Evangelio. Incluso hoy, en el siglo XXI, los judíos mismos siguen sin entender Isaías 53, porque la revelación y la explicación no viajan juntas, estimado oyente. La revelación cae como un rayo, pero la explicación llega suave, despacio, con tiempo, como una lluvia lenta. La revelación es un acto, la explicación es un proceso. Y con todo esto que estamos diciendo, por ejemplo, de Isaías 53, queremos decir que es lo mismo con el Evangelio jurídico. Estaba ahí, pero Pablo no lo vio. Pablo lo escribió, pero no lo entendió. Y con esto queremos resaltar, estimado oyente, el privilegio que hemos tenido de recibir el Evangelio jurídico explicado, montado, ampliamente armonizado e integral. También queremos hacerle ver el privilegio que usted tiene hoy de recibir el mismo evangelio jurídico que este servidor que les habla ha recibido hace más de 40 años. Así que alabamos al Espíritu Santo por su preciosa explicación jurídica y este privilegio que nos ha dado de conocer la verdad teológica jurídica. Ahora, ¿cómo sabemos que Pablo no entendió plenamente el aspecto jurídico del Evangelio a pesar de habernos dado los elementos jurídicos del Evangelio? ¿Cómo? Bueno, nuestra tesis está apoyada por lo que dijimos antes y también por lo que decimos ahora. Jesús dijo: Lo que abunda en el corazón, lo habla la boca. Si Pablo hubiera entendido el sistema jurídico completo de salvación, tal como nosotros lo hemos enseñado muchas veces en el canal y en el día de hoy, entonces él lo habría enseñado así, pero no lo hizo. No vemos nunca a Pablo hablar, predicar o escribir el Evangelio como un proceso jurídico en una sala de justicia. Eso no lo vemos. Solo vemos las piezas aisladas, fragmentos jurídicos aislados, pero nada más. Él no lo supo montar. Pablo no se dio cuenta de la magnitud jurídica integral de esta revelación. Sin embargo, sin ser vanidad, sino objetividad, en el Ministerio Tinajas, como maestros, nos hemos dedicado a estudiar por años la profundidad de los elementos jurídicos que Pablo nos reveló, y como maestros presentamos ahora a los gentiles el plan de salvación estructurado, ordenado y detallado, con un enfoque netamente jurídico, llevando a las personas a razonar que la salvación, que el Evangelio es algo jurídico. Y todo esto que decimos es porque precisamente eso fue lo que sucedió en el Calvario en aquella Semana Santa. Aquello fue una sala de justicia, un tribunal divino, un lugar de juicio. Fue algo jurídico. El Calvario fue una sala de justicia. Punto jurídico número 2. Ahora surge otra pregunta inevitable, una pregunta lógica. Pastor, entonces, ¿cómo se salvaban los gentiles después del primer siglo hasta hoy si Pablo ya no estaba y no dejó explicado detalladamente y ampliamente el evangelio jurídico? ¿Cómo se salvaban los gentiles? Bueno, preste atención. Cuando Marcos y Pablo, que fueron enviados a los gentiles, a pesar de no haber predicado explícitamente un evangelio jurídico como en una sala de justicia, los gentiles se salvaban igualmente porque Marcos y Pablo aplicaron a los gentiles la parte por el todo. Es decir, Pablo y Marcos enseñaron y explicaron a los gentiles solo los dos elementos jurídicos básicos, los más básicos. Primero, el arrepentimiento de sus delitos ante Dios el juez. Y segundo, creer en la justicia caída sobre el Hijo del juez. Estos dos elementos jurídicos son suficientes para salvarse los gentiles. Sin embargo, nosotros en el Ministerio Tinajas, como maestros, hemos ido más allá.
no solo enseñamos constantemente los dos elementos jurídicos básicos de Marcos capítulo 1, versículo 15, sino que muchas veces en muchos programas hemos tomado todas las piezas y hemos organizado en un sistema jurídico, punto por punto, como si estuviéramos en una sala de justicia, todo el evangelio jurídico. Hemos armado el rompecabezas jurídico, estimado oyente, y lo hemos explicado en las diferentes partes. Primero, que Dios es un Dios jurídico. Segundo, que la salvación es jurídica. Y tercero, que el método de salvación de Marcos 1:15 es netamente jurídico. Todo es jurídico, que conste en acta. Punto jurídico número 3. Así como Dios dio el don de apostolado y la revelación solo a los apóstoles, Dios, a su vez, dio el don de maestro a otros hombres convertidos para que explicaran la verdad. Así como Pablo recibió las piezas, otros recibimos la capacidad de enseñar esas piezas, tal como es nuestro caso en el Ministerio Tinajas. Somos maestros que explicamos la revelación de Dios. Dios nos ha dado la capacidad, el don de enseñar y de explicar todo el plan jurídico de salvación de Dios. En cada siglo siempre hubo alguien que Dios ha llamado, que Dios ha preparado para que explicara el aspecto jurídico del Evangelio a los gentiles, al menos en grado mínimo. Pero ese grado mínimo, como dijimos antes, ese grado mínimo de exposición jurídica de la salvación fue suficiente para salvar a los gentiles hasta el día de hoy. Donde hay revelación dada por un apóstol, siempre habrá un maestro que explique la revelación, que conste en acta. Punto jurídico número 4. El Espíritu Santo nunca dejó a la Iglesia sin explicación de la revelación, estimado oyente. Jesús lo dijo: El Espíritu Santo vendrá después de mí y los guiará a toda la verdad. Y esta frase infiere que nos daría la explicación de toda la verdad. Por lo tanto, aunque Pablo no nos dio el sistema jurídico completo integral, el Espíritu Santo sí lo explicó a los maestros, a evangelistas, a predicadores y a discípulos fieles que lo dieron a los gentiles a lo largo de las generaciones. La verdad explicada se transmite por voz y se recibe por el oír, dice la palabra de Dios, como fue en nuestro caso. A este siervo que les habla, unos maestros, hace ya más de 40 años, nos explicaron lo jurídico de la salvación y ahora nosotros hacemos lo mismo con usted. Ahí está la cadena. Con esta visión trabajamos en el Ministerio Tinajas y por eso preparamos a nuestros jóvenes y preparamos a nuestros niños para que ellos continúen esta difusión del Evangelio jurídico cuando nosotros ya no estemos. Nosotros hemos recibido el Evangelio jurídico de alguien que a su vez lo había recibido de otro, y ese otro lo recibió de otro, y así sucesivamente hasta llegar al primer siglo con Pablo y Marcos, los dos evangelistas a los gentiles. El Espíritu Santo, estimado oyente, nunca dejó a su iglesia sin explicación de la palabra de Dios, que conste en acta. Punto jurídico número 5. Como dijimos antes, Dios salvó a muchos gentiles a lo largo de las generaciones solo por comprender la parte por el todo, sin comprender el todo del Evangelio. Y este punto es clave. Es decir, Dios en su soberanía puede salvar, salva y salvó a los gentiles que entiendan solo la parte básica del sistema jurídico de la salvación. Primero, arrepentimiento de sus injusticias. Y segundo, apropiación por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús. Tan solo con estos dos elementos jurídicos, todo gentil se salva, aunque no tenga todo el panorama jurídico ampliamente explicado y entendido. Sin embargo, lo que hacemos en el Ministerio Tinajas es ir más allá, es dar más de lo básico de la salvación. Aquí explicamos no solo los dos requisitos jurídicos básicos para salvarse de Marcos 1:15, sino que explicamos todos los elementos básicos de todo el plan jurídico, dedicando incluso programas enteros a explicar todo el plan jurídico de salvación. Pero,
En el día de hoy, tristemente, la situación es grave, porque los gentiles están rodeados de falsos maestros con falsos métodos de salvación, con falsos evangelios que los engañan. Por ejemplo, les aplican el método judío a los gentiles, o han inventado el método americano de salvación de repita esta oración, acepte a Jesús en el corazón, crea en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador, pase al frente, repite esta oración, bautícese para que Dios le perdone los pecados, métase en nuestra iglesia para salvarse, declare sus pecados al sacerdote, etcétera, etcétera. Todo eso, aunque suene espiritual, es basura religiosa, no es el método jurídico del Nuevo Testamento para salvar a los gentiles. Por eso, estimado oyente, hoy es más difícil convencer a un gentil del método jurídico porque está invadido y condicionado por otros métodos de salvación. Por eso, nosotros, intensamente, no solo mencionamos que la gente debe arrepentirse, sino que también explicamos ampliamente que son necesarios dos elementos jurídicos. Primero, el arrepentimiento de las injusticias y segundo, la fe en el Evangelio de la justicia de la cruz, que conste en acta. Punto jurídico número 6. Entramos ahora, estimado oyente, en un terreno fascinante, profundo, casi arqueológico dentro de la palabra de Dios. Un terreno donde uno descubre que la Biblia no es un libro superficial, ni un manual de frases bonitas, ni un catálogo de versículos sueltos para decorar paredes. ¡No! La Biblia es una mina con túneles profundos, con vetas ocultas, con cámaras subterráneas llenas de tesoros que no están a simple vista. Y aquí viene una afirmación que muchos se escandalizarán. Hay tesoros escondidos en la Biblia que ni siquiera un apóstol descubrió. Pero nosotros sí hemos descubierto esas verdades, porque esta es la mejor época de todos los tiempos para estudiar la palabra de Dios. Y esto que decimos no es irreverencia, esto no es un atrevimiento, esto no es soberbia. Esto es reconocer cómo Dios distribuye sus dones y cómo administra su revelación como Él quiere y cuando Él quiere. Ya lo hemos enseñado en la serie de Pedro. Pedro, aunque era apóstol, era bastante pobre en doctrina. No era un erudito, no sabía ni siquiera leer ni escribir. No era un académico, no era un teólogo sistemático. Era un simple pescador que recibió nada menos que una parte de la revelación divina, pero no recibió la explicación divina. ¿Pedro era un hombre valiente? Claro. ¿Era un hombre enviado? Sí. ¿Un hombre con autoridad apostólica? Total. Pero Pedro no era un maestro, no sabía explicar las Escrituras. Incluso las explicó mal, como vimos en el estudio de la serie de la primera carta de Pedro. Lo mismo sucede con Pablo. Aún siendo el más erudito de todos los apóstoles, más erudito que Pedro y que los demás, no comprendió algunas cosas y también cometió graves errores como apóstol. Y aquí está la clave. Ser apóstol no significa ser teólogo. Ser apóstol no significa ser profundo. Ser apóstol no significa entenderlo todo. Ser apóstol solo significa ser la primera piedra del edificio evangelístico, pero no significa ser el arquitecto del edificio. El único apóstol con formación académica era Pablo. Y aún así, si lo comparamos con alguien del siglo XXI, Pablo sacaría muy bajas notas, no porque fuera ignorante, no, sino porque el conocimiento teológico ha avanzado de forma abismal hasta el día de hoy. Hoy tenemos un conocimiento y unas herramientas de estudio que no existían en el siglo I. Y aquí entra otro punto crucial. No se lleve las manos a la cabeza. Pero el don de maestro es mayor que el don de apóstol en el área de la enseñanza. Por eso, cuando uno estudia con detenimiento a Santiago, Pedro, Juan y ahora Pablo, uno descubre algo sorprendente. Todos ellos cometieron errores doctrinales en su comprensión teológica de la doctrina y dejaron cosas sin explicar. Todos ellos tuvieron lagunas teológicas, que por cierto, por culpa de esas lagunas teológicas, existen hoy las sectas y la Iglesia Católica. Por ejemplo, si Pedro hubiera explicado mejor la revelación, la Iglesia Católica hoy no hubiera existido.
Si Pablo hubiera explicado bien las cosas, la iglesia calvinista hoy no hubiera existido, ni tampoco la iglesia pentecostal existiría. Ahora, a pesar de esto, nosotros creemos que Dios quiso que fuera así, que la revelación no fuera bien explicada, porque eso es un filtro que determina a los que buscan de los superficiales. Dejar la revelación sin explicar es un filtro maravilloso que separa la escoria humana religiosa del grupo de los verdaderos buscadores de la verdad. La función del apóstol es recibir la revelación, pero la función del maestro es ordenar y dar la explicación de la revelación. Y aquí entra el ministerio Tinajas. Somos mineros de la palabra, somos buceadores de las profundidades coralinas de la palabra de Dios, somos artesanos del texto y somos arquitectos de la explicación doctrinal divina. Dios nos ha dado ese don y lo ponemos a su servicio, estimado oyente. No es vanidad, es objetividad. Nosotros podríamos estar trabajando en empresas importantes, y de hecho lo hicimos en el pasado, pero decidimos poner el don que Dios nos dio al servicio de una causa más noble: explicar la palabra de Dios para que el que tiene hambre y sed de justicia espiritual quede satisfecho y los gentiles se salven por medio del evangelio jurídico. La Biblia no viene servida en bandeja, estimado oyente. La Biblia no es un libro superficial. La Biblia no es un folleto religioso. La Biblia es un océano profundo donde hay que saber navegar y saber bucear, si no usted puede terminar ahogado. La Biblia es una mina donde hay que saber excavar y saber hacerlo con cuidado o usted puede acabar aplastado. La Biblia es un cofre cerrado con llave y hay que saber abrirlo. La Biblia es un rompecabezas, estimado oyente. Hay que saber montar cada pieza. Y nosotros, como maestros jurídicos de la palabra de Dios, le traemos a usted estas riquezas bien explicadas. Si Dios hubiera querido que los apóstoles explicaran toda la teología, entonces el Nuevo Testamento sería un libraco de 100 o de miles de páginas. Pero Dios quiso que fuera así, un libro pequeño, solo con revelaciones, no explicaciones. Un libro pequeño con un contenido muy grande sintetizado de revelaciones. Por eso existen los maestros, los que explicamos la revelación. Y aquí entramos en otro punto delicado. Así como hay maestros verdaderos preparados por el Espíritu Santo, que explicamos la verdad teológica, también hay falsos maestros preparados por el diablo para enseñar la falsedad. El diablo nunca está quieto, usted lo sabe, estimado oyente. Y esos falsos maestros surgen y enseñan doctrinas de demonios. Por ejemplo, los católicos, los calvinistas, los presbiterianos, los adventistas, los pentecostales, los rabinos, los mormones, los bautistas liberales, los unicitarios, los mesiánicos y un largo etcétera. En fin, cerrando este punto, usted necesita 3 cosas: ser valiente, ser racional y buscar un verdadero maestro de la palabra de Dios para su salvación. Sea bereano, estimado oyente. Punto jurídico número 7. Llegamos ahora a una de las preguntas más profundas dentro de todo este marco jurídico bíblico. ¿Por qué Dios eligió el aspecto jurídico de salvación para los gentiles y no utilizó el plan mesiánico de los judíos? ¿Por qué? ¿Por qué no usar un solo método de salvación para todos, para judíos y gentiles? ¿Por qué no explicar a los gentiles lo mismo que se explica a Israel y a los judíos durante siglos? ¿Por qué no enseñar a los gentiles sobre el cordero, el sacrificio, la sangre, el templo, el sacerdote, el altar, las fiestas, los rituales, los símbolos, la expiación y las tipologías mesiánicas? ¿Por qué no? Bueno, a primera vista parecería más sencillo y más práctico usar el método judío a los gentiles. Pero, cuando uno profundiza el tema, descubre que Dios decidió que el método de salvación a los gentiles fuera diferente al de los judíos. Y le damos ahora las siguientes razones de esta tesis. Primero, Dios es soberano. Eso es suficiente, estimado oyente. Y Dios decide cómo quiere hacer las cosas.
Si Dios decidió que los judíos se salvan por medio del método mesiánico y los gentiles por el método jurídico, debe ser así, punto. Segundo, explicar el método judío, el método mesiánico, a un gentil sería extremadamente largo y complejo. Piense esto, para que un gentil, para que un pagano, entendiera el plan de salvación judío para salvarse, antes habría que explicarle la historia de Israel desde Génesis, la ley de Moisés, el sistema sacrificial, el sistema del cordero, la función del sacerdote, el simbolismo del templo, las fiestas solemnes, la tipología del Antiguo Testamento, los rituales de purificación, el tema de la sangre, el tabernáculo, el día de la expiación, el velo, el sacrificio continuo, las profecías del Mesías, la figura del siervo sufriente, la tipología de Abraham con Isaac y un largo etcétera. ¿Se da cuenta del tema? Eso no se explica en una tarde, eso no se explica en una semana, eso no se explica ni siquiera en un mes. Eso requiere meses de formación judía porque un gentil no sabía nada de Moisés, no sabía nada del Mesías y no sabía nada del Antiguo Testamento. Era como explicarle física cuántica a quien ni siquiera sabe sumar. Explicarle todo el método mosaico mesiánico a un gentil podría llevar tanto tiempo para que lo entendiera y lo creyera, que incluso era posible que el gentil se muriera antes de entender y creer todo el evangelio mesiánico judío para salvarse. Por eso Dios eligió un método más directo, más universal, más lógico, más corto, más comprensible, más rápido, el método jurídico. Tercera razón. El método jurídico es universal, es racional y comprensible para cualquier ser humano, incluso lo entiende un niño. Todo ser humano, sea judío, gentil, pagano, ateo, romano, griego, bárbaro o moderno, inteligente o no inteligente, todo el mundo entiende lo que es un juez, lo que es una ley, lo que es un delito. Es más, lo sabe en su conciencia cuando peca. Toda persona entiende lo que es un juicio, lo que es una sentencia, lo que es un abogado, lo que es una absolución. No hace falta mucha cultura. No hace falta saber historia bíblica ni tener estudios, porque la justicia es algo universal que entiende todo hombre de forma innata. Por eso Dios eligió el método rápido, lógico y jurídico para los gentiles. Y cuarta razón, si a un gentil pagano del tiempo de Pablo le habláramos en términos judíos de que nuestro Dios está representado por un cordero débil y degollado, el gentil habría rechazado a nuestro Dios porque sus dioses eran más fuertes. Este punto es crucial, estimado oyente. En el mundo antiguo, los gentiles adoraban a dioses fuertes, violentos, poderosos, guerreros, dominantes. Así que presentarle a un gentil que el Dios Salvador es como un cordero degollado le daría risa. Habría sido absurdo para él. Pero hablar en términos jurídicos de que Dios es el creador del universo, que Dios es el legislador del universo, que Dios es el juez de todos los hombres, que Dios juzgará a todos los hombres y luego presentarle a un hombre perfecto, con poder sobre la naturaleza, con autoridad sobre la enfermedad, que era el Dios mismo con sabiduría infinita, con dominio sobre la muerte y que se ofrece a recibir la justicia y la furia de Dios, eso sí captaría la atención del gentil. El gentil podía identificarse mejor con un hombre perfecto que no con un cordero. Por eso Dios eligió el método jurídico porque era el método más adecuado para la mente de un gentil. Que conste en acta. Y punto jurídico número 8 del programa de hoy. Después de todo lo dicho, llegamos ahora, estimado oyente, a un punto jurídico racional que es más bien una conclusión jurídica, un argumento contundentemente lógico. El razonamiento jurídico es el siguiente. Si Dios es juez, si el hombre es un delincuente, si existe un método jurídico de salvación probado en la Biblia y todo lo dicho tiene sentido, entonces la religión ha mentido. Las iglesias han engañado a la gente, sus líderes han ocultado la verdad jurídica y han presentado a los hombres un método falso, no bíblico y no jurídico. Y eso, jurídicamente hablando, es negligencia. Eso es un delito y hace culpable a cada iglesia delante de Dios. ¿Se da cuenta de la gravedad? La omisión de la verdad es un delito ante Dios, estimado oyente. Porque cuando una institución religiosa, sea la que sea,
Sustituye el método jurídico bíblico por rituales, por emociones, por tradiciones, por doctrinas de salvación no jurídicas, inventadas como el método americano y demás. Esa iglesia está obstruyendo el acceso a la gente del método jurídico para que los gentiles sean salvos. Y eso es un grave delito. Las iglesias, todas, están desviando al hombre del único camino legal que podría indultarlos del juicio de Dios. En las iglesias, los líderes están actuando como falsos abogados que prometen libertad, pero en realidad están llevando a la gente a la condena y a la cárcel eterna. ¡Wow! Toda iglesia, todo pastor, pastora, rabino o sacerdote que oculta a la gente la verdad jurídica que le hemos enseñado hoy, impide a los hombres la absolución de sus delitos y eso los hace jurídicamente culpables ante Dios el juez. ¿Se da cuenta lo que están haciendo las iglesias y sus líderes, estimado oyente? Este razonamiento jurídico es demoledor. Las iglesias son delincuentes. Entonces la conclusión inevitable, estimado oyente, que quiero hacer énfasis en esta Semana Santa es que la religión no solo es inútil, es peligrosa, es antijurídica, es delictiva. No solo engaña, sino condena. La religión sustituye lo jurídico por lo emocional, sustituye lo legal por lo ritual, sustituye lo racional por lo sentimental, sustituye lo que Dios ordenó por lo que el hombre inventó. Y cuando uno sustituye la justicia de Dios por la emoción humanista, está destruyendo el método divino y está cometiendo un delito llevando a la gente al juicio de Dios. Nosotros, como abogados de la verdad, ayudamos a la gente a evitar el juicio de Dios y le ayudamos a obtener el perdón de sus delitos. Por eso, usted debe decidir si sigue en un sistema religioso eclesial que lo entretiene o que lo emociona, o usted decide entrar en el sistema jurídico que lo salve. La misma justicia que ajustició y mató al Hijo de Dios es la misma justicia implacable que caerá un día sobre los líderes, sobre los pastores, pastoras, rabinos y sacerdotes y sobre usted si usted no se aferra al método jurídico de salvación. Usted debe abandonar esas iglesias que ofrecen métodos antijurídicos de salvación. El gran enemigo del hombre es la religión que le impide ver la justicia que podría absolverlo del juicio de Dios. Que conste en acta. Ahora, permítame hablarle directamente, estimado hombre o mujer que me escuchas. Con toda intensidad, como abogado espiritual que somos, quiero invitarle a que hoy mismo, se presente ante Dios el juez para que sean perdonados todos sus delitos, todas sus injusticias, todas sus transgresiones, todos sus pecados que usted ha cometido desde su juventud hasta el tiempo presente. Por eso, estimado oyente, le invito hoy y ahora a renunciar a la Semana Santa religiosa, a renunciar a los métodos de salvación no jurídicos, a renunciar a los rituales vacíos, a renunciar a las emociones que no transforman, a renunciar a las tradiciones que no salvan, a renunciar a los líderes que no enseñan la verdad. Le invito a renunciar a la comodidad espiritual que lo mantiene dormido. Le invito a renunciar a la mentira que lo ha acompañado toda la vida, porque la religión y la iglesia no le va a salvar. Por eso hoy, con toda la fuerza de este mensaje, le invito a obedecer los dos requisitos jurídicos que el Hijo del Juez estableció en Marcos capítulo 1, versículo 15. Y esos dos requisitos son: primero, usted debe arrepentirse de sus injusticias ante Dios el Juez. Y segundo, usted debe agarrarse de la justicia caída sobre el Hijo de Dios el Juez. Eso es el Evangelio. Cuando usted obedece estos dos requisitos jurídicos, Dios el juez lo declara jurídicamente inocente, lo absuelve de todos sus delitos, lo libra de la cárcel eterna, le otorga el veredicto de inocente que ninguna religión le puede dar, le concede una absolución que ningún ritual puede producir y le abre las puertas de la gloria eterna. Este es el verdadero y único enfoque de la Semana Santa, el enfoque netamente jurídico, no el enfoque religioso y ritual. Y ahora, usted, estimado oyente, tiene la decisión en sus manos.
Solo falta que usted reconozca sus injusticias y se apropie por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús en la primera Semana Santa. Que conste en acta. Y bien, llegados hasta aquí, permítame como conclusión rápida decir 3 cosas fundamentales del mensaje. Primero, lo que sucedió en aquella primera Semana Santa fue un acto jurídico. Punto. Segundo, Jesús no murió en viernes. Jesús fue ejecutado por el Tribunal Divino el miércoles de la primera Semana Santa. Y tercero, no somos herejes, estimado oyente, por enseñar lo jurídico del Evangelio. Las iglesias son las que predican un evangelio falso que no tiene ningún valor jurídico ante Dios. Por eso, estimado oyente, tenga cuidado con la religión antijurídica, razone lo que le hemos dicho y decídase. Que conste en acta. Bien, hasta aquí con el mensaje reflexivo y pastoral del día de hoy previo a la Semana Santa. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su enseñanza, su reflexión y su salvación. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido este intenso mensaje quien les habla, el pastor y maestro bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre hasta el siguiente mensaje de Semana Santa, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.